Pulso económico del lunes, que comenzamos como es tradicional echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy con subida 0,71%, el índice general, eso sí, mantiene perfectamente los 11.300, se queda en 11.325,5, con algunos valores que hoy pues, destacan por sus alzas. Solaria, la que más, 5,26 arriba, Acciona Energía 4,36 arriba y Acciona 3,97 arriba. En el lado del rojo, donde las manos vendedoras tienen el mando total, la que más baja hoy, Robi 2,30, Unicaja en segundo lugar 1,42 y en tercer lugar Indra, que se deja en la sesión 0,29. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares algunos de los temas que estoy seguro más les van a interesar de la tertulia económica que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra tertulia económica de hoy tenemos que hablar del último movimiento de CaixaBank, ACS. ACS le ha sentado muy bien esta operación, está en máximos desde 2007, después del anunciado salto de Criteria a ser uno de los accionistas de referencia. Eso plantea pues, una reflexión. ¿Qué pretende Fainé con esta irrupción hoy en ACS, pero antes en Telefónica? Unos intentitos que hubo ahí con Talgo, en fin, bueno, hablaremos de eso a fondo. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con la OPA? Ya saben que el BBVA presentó su libretilla a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ahora se suscita un asunto no menor. Oiga, ¿y si la Comisión Nacional del Mercado de Valores da el visto verde a la operación? ¿El gobierno seguirá manteniendo que está en contra y que la va a impedir? O a lo mejor eso ha quedado en desuso, visto que este es el país en el que, como saben, pues, ¿quién manda en la Fiscalía? Pues eso, pues a lo mejor, ¿quién manda en la Comisión? Pues eso, se resuelve de este modo. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado, y además con una tarde maravillosa y con asuntos de suma importancia. Sí. Don Miguel Ángel Cicuéndez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Pues nada, efectivamente, una tarde estupenda. Bueno, vamos a encantado de estar una vez aquí con Juan. El IBEX, algunos esperaban que hoy, siendo fiesta en las bolsas americanas, siendo fiesta en las británicas, pues aquí se tomaran un poco un respiro, y cuando eso suele ocurrir, pues sí, más o menos, pues el índice echa para atrás. Hoy no, porque mantenemos los 11.300 y esto es una maravilla. Pues efectivamente, hoy es el día del Memorial Day y en este sentido las principales bolsas mundiales están cerradas, pero afortunadamente la bolsa de Madrid no ha estado perdida, sino que ha encontrado clarísimamente el IBEX su rumbo, y en este sentido hay que tener en cuenta que sigue sobrando liquidez, ese es un factor determinante. Como luego vemos, se está apostando cada vez más por la bajada de tipos de interés, que lo comentaremos, aunque con algunas matizaciones. Asimismo, hay que tener en cuenta claramente que los resultados empresariales y las expectativas están siendo buenas. Y por último, hay que poner de manifiesto que los asuntos geopolíticos y geoestratégicos que tienen su importancia, pues en gran medida ya han sido descontados. De tal manera que eso explica por qué, una vez más, en estos últimos meses la bolsa ha subido. ¿Y Güéndez? Bueno, pues efectivamente las vacaciones que se toman en el Reino Unido, cuando coinciden también con el mercado estadounidense, suelen dar ciertas alas al mercado europeo porque lo dejan solo para que pueda andar. Y esta vez, pues bueno, ha tocado que se fuera arriba, pero que se fuera arriba dentro del lateral en donde nos encontramos en el IBEX 35, porque la zona de máximos no terminamos de romperla. Y bueno, vamos a ver con los datos, con la previsión de la posible bajada de tipos de la semana que viene, si toca romper hacia arriba o finalmente ya no tener fuerza y corregir y caer, porque todo el mundo está descontando que con la bajada de tipos, que ya está más que descontada, la bolsa va a romper el alza, pero ya veremos. Eso está por ser visto. Bueno, el Banco Central Europeo ya parece que empieza a lanzar señales claras de que va a recortar los tipos la semana que viene. Va a ser un recorte muy leve, ¿no? Va a ser muy leve porque, como mucho, van a ser 0,25 puntos básicos, y además la gran duda es, ¿y
va a haber nuevas bajadas rápidamente y por qué cuantía para el conjunto del año, un punto y 25, y esa es la gran duda, porque evidentemente se da por hecho esta circunstancia, pero justo en el momento que ya se ha aprobado prácticamente, porque hasta el economista jefe lo dijo, algunos miembros del comité, etcétera, bueno, pues, ¿qué ha sucedido? Que, hombre, que ha salido un malísimo dato en Europa que ha pasado bastante desapercibido, que los costes laborales en el primer trimestre han subido un 4,7%. Era espectacular, enormemente preocupante. Ya habían subido un 4,5% en el trimestre anterior, el último del año pasado, y se esperaba que mejorase. Pues no. Pero sobre todo, ¿por qué ha sido? Porque en Alemania han crecido el 6,2%. Y eso es una pésima noticia para la inflación y para la competitividad de la economía europea. Es verdad que restar competitividad significa menos dinamismo y, por tanto, de la bajada de tipos, pero sin embargo también significa más inflación de costes. En cualquier caso, yo espero que esta situación también se vaya a moderar, porque los costes laborales en este momento son una de las grandes preocupaciones que tiene el Banco Central Europeo. Sí, el dato del IFO ha sido peor de lo que se esperaba, con lo cual, bueno, pues esto también añade que las circunstancias de Alemania, pues bueno, me hagan no estar tan optimista con el mercado de renta variable y también la estacionalidad en la que nos encontramos. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Pues a lo mejor no pasa gran cosa. Bueno, tanto tiempo esperando y al final pues resulta que lo mismo no pasa. Pero en cualquier caso va a ser bastante sorprendente que casi con toda seguridad se va a adelantar a la Reserva Federal situación de mercado que se anticipaba contraria hace 4 o 5 meses. Sí, sí. Bueno, vamos con un nombre propio de la bolsa española y es el caso de la constructora ACS, la compañía de Florentino Pérez, que está en máximos desde 2007, después de conocerse la entrada de Criteria en el accionariado de ACS, justo por debajo del porcentaje de la compañía que tiene Florentino Pérez. ¿Qué pretende Fainé? Me pregunto yo. Bueno, pues hay unas ansias inversoras en los últimos meses espectaculares por parte de Criteria, encabezada por el señor Fainé, pero por parte de Criteria. ¿Y de quién es Criteria? De la Caixa. Y el Gobierno sigue teniendo, el Estado, un 16,1% de participación en este banco. Por tanto, yo creo que no es casual todo lo que está ocurriendo en estos últimos meses, porque son operaciones bastante paralelas a las que está desarrollando la SEPI, que tiene muchas más limitaciones inversoras. Por tanto, yo no sé si es una buena noticia para ACS, en cualquier caso, pero si es una buena noticia para la actual dirección y presidencia de ACS, o puede haber algún problema de nuevo rumbo, nueva gestión, etcétera. Yo creo que es uno de los asuntos a seguir, pero es bastante curioso la política inversora que está llevando a cabo Criteria en los últimos meses, más o menos. Parece que puede haber algo de echarle pues un salvavidas, una ayuda o lo que sea a Florentino Pérez. Es la versión que dan algunos de esta operación. Pues yo simplemente quería decir que las dos caídas que ha tenido relevantes en el año ACS, aquí en esta tertulia nosotros dijimos que eran buenas oportunidades de entrada. Entonces a los hechos no remitimos. Quien las tenga, que las mantenga, y quien no las tenga, pues ya es demasiado tarde para entrar en esta fiesta. Bien, hablemos de la OPA de BBVA sobre el Sabadell. Ya está presentado el libreto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y esto abre una discusión un tanto absurda, ¿verdad? El país donde venimos un poco absurda, porque la cuestión es, oiga, pero ¿se han dado cuenta que si la Comisión le dice que adelante, cómo deja eso al ministro Cuerpo y a estos que en el minuto cero ya dijeron que no la veían con buenos ojos, que no la iban a permitir, en definitiva? Así es que ya veremos cómo acaba el asunto. Pues volvemos a repetir que, en primer lugar, yo como accionista del Sabadell no la veo con buenos ojos. ¿Por qué? Porque el Sabadell hace años había quedado huérfano, estaba perdido, iba casi a la deriva y sus acciones estaban en 0,40 y tantos euros en la acción, de tal manera que su valor era mínimo y en ese momento el BBVA despreció prácticamente la absorción de ese banco. Y en cambio el Sabadell se ha hecho muy atractivo. ¿Por qué? Porque ha obtenido grandes beneficios a través de una magnífica estrategia de reestructuración de su red de oficinas, de profesionalización, de incremento significativo de la presencia en la pequeña y mediana empresa, que eso es lo que yo creo que busca en primer lugar el BBVA. Y luego hay que recordar que el Banco Sabadell había en su momento integrado a
la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ¿se acuerdan ustedes? Sí, hombre, ¿Y eso qué implica? Que tiene una importante red de oficinas en el Mediterráneo y también incluso en Asturias, lugares donde el BBVA apenas penetra. Por tanto, sí que es verdad que es muy complementario para el BBVA y eso le puede hacer que lance una OPA en condiciones adecuadas, pero también puede ser contraproducente para el futuro del Sabadell. En definitiva, esto lo debemos decidir los accionistas y el gobierno no tiene por qué opinar en absoluto, pero ya lo ha hecho y ya veremos qué presión o no hay sobre la Comisión Nacional, tanto del mercado de competencia como la del mercado de valores, que es la que falta que dé la bendición a la oferta pública. Yo estoy preocupado por ese asunto porque, como luego comentaremos, España en libertad económica está descendiendo, está camino del abismo. Y este intervencionismo estatal es creciente y esta es una manifestación más. Después de esto poco puedo decir, salvo que lo que vemos en los últimos lunes, es cuando vengo yo aquí, es que en BBVA y en Banco Sabadell no pasa nada. Es decir, el mercado está despistado en el sentido de que ya esto en el Sabadell ha subido mucho, en BBVA ha corregido bastante y hasta que no se decante por un lado es mejor no hacer nada, por lo cual me mantengo al margen. Por supuesto, yo llamaré a don Miguel Ángel antes de decidir si voy a la OPA o no. Llámele, muy importante. Sí. Libertad económica. Estamos en el puesto 55. Estamos muy mal en libertad económica y a mí me preocupa enormemente porque no es un mero ranking que dé prestigio, no, sino que la libertad económica está íntimamente vinculado a la libertad civil y desde luego al progreso y al bienestar del conjunto de la sociedad. Y a las inversiones que puedan venir. Y a las inversiones que puedan venir, por eso muy vinculado al crecimiento y al bienestar. Los países con mayor libertad económica gozan de mejor nivel de vida. Por ejemplo, el caso de Suiza o ya incluso Irlanda. Y en este sentido hay que tener en cuenta que España va camino del hundimiento. Estaba sobre los puestos 20, ahora está en el 55. Desde que llegó al poder este gobierno no ha hecho más que caer en términos de libertad económica. Y en concreto estamos 9,7 puntos, para ser exactos, por debajo de la media, que es un desastre. Porque claro, no nos vamos a comparar con los últimos 184, con Tanzania, etcétera. No, debemos de compararnos con los países desarrollados y estamos a la cola de Europa y de los países desarrollados por ahora. Por ahora no nos vamos a comparar. Cuando entre en el estudio el año que viene, pues normalmente la BBVA Sabadell, pues también bajará, sobre todo si no se lleva a cabo por imposición. Pero ¿qué es lo que mide este indicador y por qué se ha derrumbado tan estrepitosamente? Porque, en primer lugar, como dice el Instituto de Estudios Económicos, que es coautor de este trabajo, porque se ha producido un creciente intervencionismo público en las diferentes instituciones. En segundo lugar, se ha disparado el gasto público. Es que yo nunca pude llegar a pensar que el gasto público en algún momento superase el 50% del PIB. Eso no es lógico y no es típico de un país desarrollado. Y lo hemos comentado en alguna ocasión. El crecimiento está espoleado básicamente por el gasto público. Porque ha aumentado la presión fiscal, y lo dice el propio informe, porque es confiscatoria, y ese es otro factor que va en contra de la libertad individual. Usted no decide qué hace con una parte importante de sus ingresos, lo decide la señora Montero. La señora Montero. Bueno, hablemos de Grifols, si le parece a usted bien, porque ha habido una medida, empiezan a revolotear en torno a Grifols los llamados hedge funds. Hay dos en concreto, Premium Investment y Armistice Capital, que ya con ese nombre trata de temblar. ¿Cómo ve a Grifols? Pues vamos a ver, yo desde el punto de vista técnico, porque el fundamental, que lo comentaba él, desde el punto de vista técnico está haciendo una figura que se llama una sopera, es decir, que está dando la impresión de que es bueno para los que tengan perfil. Podría ser interesante entrar ahora mismo en Grifols, porque la pinta que tiene es buena. Y con la entrada de las instituciones que estoy comentando, pues a lo mejor se alegra un poquito más y el recorrido al alza puede ser mayor. Pues lo que nos estás dando la razón una vez más al programa. ¿Se acuerda usted lo que dijimos el primer día cuando presentó esa denuncia de que las cuentas estaban completamente manipuladas y que en concreto Grifols valía cero, que es lo que dijimos aquí? No sabemos lo que vale, pero evidentemente no vale cero. Tiene un valor muy por debajo del mercado hace unos días, pero no vale cero. Y eso se está poniendo claramente de manifiesto porque ha habido un ajuste muy importante, evidentemente el 46%, muy importante y muy significativo.
que se ha separado de la familia Grifols. La familia Grifols sigue manteniendo el 30,8% del accionariado, pero no está en la dirección, y eso es importante. Luego, favorable en el asunto del plasma, y por tanto Grifols en este momento puede ser atractivo para muchos fondos que no hubieran entrado hace un año a los precios anteriores, un 46% de rebaja. Bueno, hablemos de otros laboratorios, de los laboratorios Rovi. Hoy es la empresa que más cae en bolsa en el día de hoy, en la sesión de hoy, pero se ha disparado un 50% en lo que llevamos de año y se acerca a los 5.000 millones de capitalización, que es una barbaridad. Pues efectivamente, hoy yo creo que clarísimamente ha sido realización de beneficios, porque Sí. había habido un recorrido al alza espectacular, incluso la semana pasada. Por tanto, es completamente lógico. Una revalorización del 50% en un semestre es muy significativo. ¿Por qué? Porque hay una magnífica dirección que lo que está es organizando clarísimamente el futuro de la empresa. En primer lugar, está obteniendo resultados positivos en las autorizaciones de nuevos fármacos. El reconocimiento en Estados Unidos hace unos meses del fármaco antipsicótico para la esquizofrenia ha sido un éxito, y eso va a abrir grandes mercados en el futuro. En segundo lugar, dentro de su reestructuración hay que recordar que Rovi trabajaba mucho para terceros, y en este sentido tiene planteado vender esa empresa CDMO por entre 3.100 y 3.700 millones. Depende al final de si consigue venderlo a 12 o 14 veces EBITDA. Vamos a ver, está en el mercado y hay ofertas. Vamos a ver al final cuánto se cierra. ¿Y a qué va a dedicar precisamente esos recursos? Algo a reducir la deuda, pero sobre todo a diversificar e invertir en nuevas actividades farmacéuticas. Yo creo que eso ha revalorizado enormemente la acción, porque el futuro de Rovi es bastante prometedor. ¿Y Cuéndez? Bueno, pues es un valor que, como dice, está en máximos históricos y que ha tenido una revalorización brutal. Es normal que con esa, es que la subida que ha tenido ha sido con una verticalidad que ya simplemente quien la tenga las puede mantener. Ya acumular más posiciones ya es difícil, salvo que uno confíe mucho en la potencial revalorización, pero con la subida es que no es esta subida solo de este año, sino que lleva años previos también subiendo. Las hipotecas, parece que con los datos de marzo en la mano se han desplomado un 18%, bueno, pues siguiendo los tipos de interés altos, la falta de capital mínimo de determinadas compras y, en fin, una situación de estrés que vive el mercado inmobiliario. Bueno, en primer lugar, justo hace un año que se aprobó la ley de la vivienda, y que dijimos que era una malísima noticia para los que necesitasen alquilar una vivienda o los que quisieran comprar vivienda, sobre todo para invertir. Era una malísima noticia, y la realidad lo ha demostrado. No solo se han disparado los alquileres por una contracción de la oferta, sino que se ha hundido la compraventa de viviendas. En concreto, en el mes de marzo se ha producido la mayor caída en los últimos años, que fue del 11,8% en términos interanuales. Tan solo se realizaron operaciones por 56.559 viviendas. Es una cifra ridícula. Y eso, lógicamente, ¿qué significa? Que la demanda de hipotecas es menor. Pero es que además, los altos tipos de interés, y los de marzo, en este caso, fueron de los más altos, fueron del 3,41, bueno, pues lo que hizo es también restar demanda de crédito. Pero no solo se ha reducido el número de hipotecas, sino también el tamaño de las hipotecas. Y eso ya es bastante más sorprendente, porque el precio de la vivienda sigue subiendo. En concreto, la hipoteca media que se ha firmado en este mes fue de 137.169 euros, es decir, un 3,5% inferior al mismo mes, abril del año 2023. Y luego, por otro lado... Eso significa que los bancos están un poco... están ajustando, no se fían, y luego también la demanda de crédito, con los tipos actuales, pues está siendo muy restrictiva, por una razón muy sencilla. Lo llevamos diciendo desde que hemos empezado el programa, porque casi con toda seguridad van a bajar los tipos de interés, no de una manera muy intensa, pero van a bajar. Sí, sí, pero lo lógico sería que si el precio es imparable, pues la media de las hipotecas concedidas fuera un poquito mayor que el año pasado, que fuera un poquito. Claro. Lo que se está viendo es que ya el público en general que se mete en una hipoteca entra utilizando la fórmula variable, no a tipo fijo, porque bueno, con la posible bajada, pues con lo cual, oye, el inversor está aprendiendo de los errores del pasado, porque antes en otras circunstancias todo el mundo estaba en variable
y ahora pues ha ocurrido lo contrario, que se fueron a tipos fijos y ahora se está volviendo a variable con la intención de que bajen los tipos la semana que viene, que empiece. Y lo que no cabe duda es que en esto sí que hay guerra comercial entre las entidades financieras. En esto sí, en otras cosas sin lugar a duda. Pero lo que sucede sí. es que, como muy bien decía usted, lo que se está ya es ajustando mucho más la proporción de crédito respecto a la valoración de la vivienda. Que hay que recordar que en las épocas de locura llegó a ser del 110%, que no tenía ningún rigor bancario en este caso. Bueno, era aquello de la manzana en el paraíso, pero en este caso la ofrecían en las oficinas bancarias, ¿no? Efectivamente. No, que pide un poquito más y se ahí compra el metemos coche y el arregla, BMW o eso el es. mobiliario de Y la así casa, pasó lo ya me mismo, acuerdo. Ya me acuerdo, qué horror. No, pero hay que tener en cuenta, además, se está exigiendo cada vez más requisitos de capital a estas hipotecas y eso también hace que se encarezcan y que se frene un poquito la concesión. ¿Se acordará usted de cuando las hipotecas no podían subir del 60% del valor de la casa? Sí, señor. Eso es. Cuando usted y yo la pedimos. Y de aquellas hipotecas que al eran 18%, como el otro. o al 21%, como la de un servidor. Bueno, vamos a un tema muy importante que le va a gustar. El Estado gasta en nóminas y ayudas públicas la friolera de 348.000 millones cada año. Un porcentaje de PIB muy considerable. Bueno, me disgusta enormemente porque significa el 25%, casi el 24% del Producto Interior Bruto español. Un cuarto del Producto Interior Bruto se va a pagarnos a los funcionarios y empleados públicos que han crecido espectacularmente en los últimos años sin ningún tipo de justificación. Una parte fundamental del empleo público, del empleo que se ha generado es empleo público, del orden del 60%. Y eso no puede ser porque no es sostenible. Y luego, por otro lado, pues aquí están metidos en esos 348.000 millones también las pensiones, que lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Es un sistema que está creciendo muy por encima del IPC, que es insostenible y que la reforma lo que ha hecho es agravar la sostenibilidad y no resolverla. Por tanto, solo las pensiones pueden llegar a representar en 4 o 5 años por encima del 15% del PIB. Y luego tenemos por el ingreso mínimo vital, etcétera, que como hemos comentado en muchas ocasiones, es public choice del libro, es captura de votos. Es compra de votos que estamos pagando entre todos con una altísima presión fiscal. Cifuentes, ¿cómo van los bonos? Cuénteme. Bueno, pues los bonos están ya, digamos, tienen muy descontado la posible bajada de la semana que viene y vemos el bono a 10 años que está en 4,45, el americano, el alemán en concreto al 10 años 2,54 y a un año 3,40, es decir, ya como que está descontado lo que va a ocurrir la semana que viene y incluso ni baja en este momento, o sea que veremos a ver qué ocurre y una vez va a ser muy interesante porque el lunes estaremos aquí Dios mediante, con lo cual lo podremos comentar. ¿Qué espera usted de los bonos? Bueno, pues es que hoy incluso ha subido un poquito, porque en el caso, por ejemplo, del bono español, que yo es lo que más he seguido, llegó a 3,18 y hoy estaba a 3,42, de tal manera que todavía no hay una idea clara de en qué cuantía va a bajar los tipos, porque como estamos hablando de bonos a 10 años, pues lo que hay que tener en cuenta es cómo se va rediseñando la curva de tipos, no solo el tipo de interés a corto plazo. Bueno, algunos, sépanlo, al rebufo de la OPA del BBVA y el Sabadell, pues se está yendo bien. Por ejemplo, Unicaja, aunque hoy terminaba cediendo 1,42, pues ha habido un proceso de revalorización de algunas entidades que por ser financieras alguien deduce que podría también ser objeto de... Mire, es que eso lo vería yo mucho mejor. Es que creo que sería una buena novia para el Sabadell, porque también se complementan y crearían un banco importante, pero liderado por el Sabadell, que en este momento tiene un rumbo muchísimo más claro que Unicaja. Hay que recordar que Unicaja acaba de sacar la cabeza, que ha tenido gravísimos problemas en la fusión, que ha tenido gravísimos problemas de dirección, de gobierno corporativo, etcétera, y ahora empieza a obtener beneficios. Pues podría ser un buen novio complementario por el sur de España, más que por el norte, con Sabadell. Claro, ahí hay que descontar el interés político, que yo no digo que exista, pero me imagino que sí, en tener entidades propiamente andaluzas, que tal sería el único caso. Sí, también. Ya. Pero el Sabadell también se está defendiendo como entidad catalana, como ya prácticamente única entidad catalana, y no es. Otra cosa absurdo, que, en fin, absurdo. Que habría que corregir, ¿verdad? Eso es. Bueno, ¿alguna cosa que haya que comentar? Bueno, con respecto a lo que decía Unicaja, hoy ha tenido una corrección que ha caído el 1,42, pero dentro de una revalorización tremenda, con lo cual no es nada relevante.
que haya que nos tuviera que preocupar. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, con mi agradecimiento para estos dos señores por sus opiniones, su presencia en el programa y a ustedes por su interés desde sus hogares, aunque para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta, aquí mismo.